Luces del Siglo presenta Ámate bonito. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Ámate Bonito, información que sana y como siempre transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, con la producción del diario Luces del Siglo. El programa que vamos a presentarles hoy es un programa muy importante porque tiene que ver con la salud mental. Déjenme decirles que hace algunos años el tema del Alzheimer, en lo personal, afortunadamente no conocía a nadie que lo tuviera. Y en los últimos 3 años, gente cercana a mí, el amigo, la vecina, algún familiar lejano, resulta que ya lo tienen. Entonces me di a la tarea de buscar quién podía platicarnos de esta enfermedad. Tuve eco en una de las psicólogas de Ámate Bonito, en una de las facilitadoras, Bárbara Hertz, que ahorita la vamos a presentar. Y Bárbara me dice: Alfonso, mi papá murió de Alzheimer. Me va a encantar participar en tu programa y ayudar a otras personas. Y al mismo tiempo al neurólogo, al doctor José Félix, neurólogo cubano, que tuvo la atención de contestarnos algunas dudas. Pero como siempre, voy a presentar primero a mi compañera de programa. Laura, bienvenida. Gracias, Alfonso. Como tú mencionas, el día de hoy trataremos el tema del Alzheimer, una enfermedad que a nivel mundial ha ido incrementando de manera impactante. Hoy conoceremos los síntomas, las causas, en voz de un familiar y de un experto neurólogo. Alfonso, esto es vivir un duelo a cuentagotas. Efectivamente, Laura, fíjate que cuando alguien tiene una enfermedad en la que te vas preparando porque hay un deterioro físico, vamos a poner un ejemplo, un cáncer, ¿no? Pero cuando ves a tu familiar perdiendo, pues ahora sí, todo lo que es el conocimiento, que te va olvidando, la verdad sí debe de doler. Como dices, es un duelo a cuentagotas. Vamos a un pequeño corte, regresamos, el hashtag es se me olvidó. Escriban hashtag se me olvidó y les vamos a contestar sus preguntas. Vamos a un pequeño corte, nos acompaña nuestra invitada, vamos a tener vía remota la participación de un neurólogo. Quédense con nosotros y vamos a tratar este tema del Alzheimer. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982771179. Luces del Siglo, periodismo de verdad. El día de hoy tenemos con nosotros a Bárbara Hertz, psicóloga, que nos va a platicar todo este tema del Alzheimer. Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. No, gracias a ti, Bárbara. Bueno, como lo dije ahorita, antes de presentarte, me puse a buscar quién pudiera hablar. Y en el caso de ella, que falleció tu papá, y aparte que tienes los conocimientos como psicóloga, pues trata de darnos esa dualidad, ¿no? O sea, la parte de enfermedad y la parte ya cognitiva. Claro. Bueno, en particular el Alzheimer no es detectable de inicio. Entonces casi siempre cuando ya se detecta, ya avanzó. Ya lleva tiempo la persona. Algunos que ya llegamos a ciertas edades, se nos empiezan a olvidar las cosas. Normal, esa es una situación normal. Cuando empieza a ser un poco más problemática la pérdida de memoria es cuando ya hay que prestar atención, ¿no? En el caso de mi papá,
Aun cuando a él le dio un Alzheimer tardío, porque ya en los 80 ya es más tardío, da un poco antes, él empezó con pérdidas de memoria, pero raras. Bueno, como antecedente, mi papá era un científico brillante, leía constantemente, era su mayor gusto. También tomaba fotografías, era un intelectual completo. Y entonces nunca podríamos esperar que empezara a perder la memoria, ¿no? Eso era como una cuestión muy rara. Y de pronto empezaba a perderse en lugares conocidos. Por ejemplo, estaba en el departamento de una tía mía, en otro lugar, y de pronto no se acordaba cómo llegar al baño o cómo llegar a la habitación, ¿no? Esas fueron las primeras cosas que empezamos a detectar. Él vivía fuera, vive en Estados Unidos con mi mamá y mi hermana, y entonces ellas lo veían diariamente, ¿no? Yo iba de visita cada 6 meses o cada año, y para mí sí fue muy marcado el deterioro, ¿no? Llegó un momento en que yo le decía a mi mamá y a mi hermana en una visita, les dije, mi papá, le decíamos Daddy porque él era nacionalizó americano, y les decía yo, Daddy no sé quién soy, no sabe quién soy. Esto ya llevaba deterioro, ya estaba viendo un neurólogo, ya le estaban dando algunas pastillas para detenerlo, pero no le habían dicho que era Alzheimer. Entonces mi mamá decía, no, claro que sabe quién eres, ¿no? Y le dije, de verdad que no. Entonces estaba ahí mi papá acostado, me acuerdo, en su cama, y le dije, tal cual, ¿no? Le dije en inglés, Daddy, ¿tú sabes quién soy yo? Y con una carita de niño, porque se convirtió como en un niño, así con una mirada muy linda. Y me dijo, no. Ay, y ahí fue donde le cayó a mi hermana y a mi mamá que en verdad sí tenía un deterioro fuerte, ¿no? Después ya de ahí van ya con el neurólogo, ya le hacen las pruebas específicas de Alzheimer y sí, en efecto, era Alzheimer. Bárbara, una pregunta. Comentas que tú lo veías una vez o 2 veces al año. Sí. Digo, un hijo no se olvida y un padre tampoco, pero a lo que voy es, ¿no crees que ese aislamiento también perjudicó? O sea, ¿a tu mamá y a tu hermana también las olvidó? ¿O? Había que recordarle. Digamos que esto fue progresivo, ¿no? Digamos que al principio, antes de este suceso, antes de que yo notara un deterioro fuerte, se le olvidaban algunas cosas y él estaba consciente. Él estaba consciente de que algo le estaba pasando. Y siendo todo un intelectual y era digamos que era la característica más importante en la familia, que él era brillante. Entonces... su lucidez. Su brillantez. Su brillantez. Por decir, en casa respondíamos al teléfono en vez de decir casa de la familia Hertz, era casa del doctor Hertz. Era importantísimo, ¿no? Entonces, para él era terrible. Y él sí le dijo en algún momento a mi hermana y a mi mamá, si yo tengo Alzheimer, prefiero morirme. Porque él no quería perder la mente. Sufrió un tiempo porque estaba consciente que estaba perdiendo capacidades mentales y la memoria. Y después, como que ya entró, ya de lleno, ya perdió partes de su persona que están guardadas en el cerebro, y ya él se acordaba únicamente de su juventud. Él vivió en Europa, él nació en Europa, y a los 27 años, me parece, o 24, se fue
a vivir a Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Ahí es donde se acabó su memoria. Okay. Él así se veía. Él recordaba todo lo anterior, recordaba a su mamá, a su papá, a sus primos, sus tíos. Como todo. una película. Uh-huh. No, lo recordaba bien, pero después ya no se acordaba. Entonces, por ejemplo, me decía cuando lo iba yo a visitar y me decía, ¿y tú dónde vives? Le digo, en México. Y me decía, ay, yo viví en México. Y le dije, sí, tú eres mi papá. Yo nací ahí. Es difícil, es muy difícil. Afortunadamente se convirtió en un viejito divino, precioso, lindo, lindo, lindo. Entonces era muy, no tenía estos arranques de impulsividad que a veces tienen o agresividad, sí, ¿verdad? Exacto, no. De repente, muy, muy raro, él confundía la realidad con lo que veía en la tele, con lo que leía, cuando todavía podía leer. Y entonces decía, no sé, le decía a mi mamá que por qué había corrido a sus familiares, una cosa así. Y no entendíamos, ¿no? ¿Por qué? Pero rarísimo, fue muy, muy, muy raro. Realmente se convirtió en un viejito con ojos de niño. Entonces su mirada era de niño. Platícanos un poquito todo lo que en tu experiencia tuvieron que o tienen que adaptar, ¿no? Uh-huh. Como también medidas de seguridad en casa o todo lo que se tiene que adaptar cuando tenemos un familiar con esta enfermedad. Pues bueno, conforme va progresando la enfermedad, claro, empiezan a perder la memoria. Hay personas con el Alzheimer que se sienten extraños en donde están. De pronto tienen un extrañamiento de en dónde están ubicados y se confunden y se asustan mucho. Se acostumbran a quien los cuida. Puede que esa persona que los cuide les diga yo soy tu esposa o yo soy tu hija, pero para ellos es la persona que me cuida y están acostumbrados a esas personas. Si los mueves de ambiente a otro ambiente, se van a angustiar mucho. Tienen Bárbara, crisis de ansiedad. Están llegando algunos hashtags, entonces son preguntas del auditorio y la idea también es dar esa. Dice, ¿a qué edad, hay una edad para que se empiecen a olvidar las cosas en el tema del Alzheimer, que me imagino que ahora sí que te pusiste a estudiar? ¿Hay alguna edad o simplemente llega? Pues es que hay un Alzheimer temprano que es antes de los 50 años. Ese es raro, pero existe y se le llama temprano. Casi siempre los Alzheimers empiezan a darse entre los 60, 70, pero también las personas vamos perdiendo habilidades cognitivas y vamos perdiendo algo de memoria. Entonces la gente se preocupa mucho, pero dice, estoy perdiendo la memoria y no necesariamente es un Alzheimer. Pueden ser distractores. Uh-huh. Segunda pregunta dice, se me hace muy fuerte esta, dice, ¿cuánto tiempo hay entre el se me olvidó, al ya no me acuerdo de ti? En el caso de tu papá, digo, porque me imagino que esto debe ser indistinto, pero sí tienes conocimiento de cuánto tiempo pasó, ¿fue inmediato? No, probablemente años. Él lo estuvo sufriendo porque estaba consciente de su deterioro, hasta que llegó al punto de ya se me borró. Ya no estoy consciente de quién soy en este momento de la vida. O sea, ¿qué tan inmediato es eso? No es inmediato, es gradual. El Alzheimer es exactamente lo que tú dijiste. Es una pérdida poco a poco. Tenemos una pregunta y tenemos al neurólogo, al doctor José Félix. Se la voy a hacer y cortamos con esa pregunta para hacer un breve espacio. Doctor, ¿es hereditario el Alzheimer o afectan también las drogas o qué puede propiciar?
Bien, para responder tu pregunta, se ha demostrado que en el Alzheimer existen determinados genes que confieren vulnerabilidad o una susceptibilidad a padecer la enfermedad. Incluso se han demostrado sobre todo estos genes en Alzheimer de inicio precoz, cuando esta enfermedad aparece antes de los 50 años. Y sí se ha demostrado genéticamente que son determinados grupos de individuos son susceptibles. Ahora, independientemente de esa susceptibilidad o de esta vulnerabilidad genética, existen factores externos que pueden propiciar la aparición de la enfermedad, como es el envejecimiento, como son las drogas, como es el alcohol, como son los traumas cráneoencefálicos. Se ha demostrado en jugadores de fútbol rugby, en boxeadores, como son también determinadas infecciones del sistema nervioso que pueden también condicionar a que la enfermedad aparezca. Gracias, doctor. Quiero entender entonces, punto número 1, que sí hay una tendencia genética. Esto para los que nos están viendo, sí hay una tendencia genética y algo muy importante, drogas y alcohol favorecen a que se pueda presentar. Vamos a un pequeño corte y regresamos contigo, Bárbara. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Bárbara, y una pregunta que me parece importante, como en todo es la prevención, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos aspectos legales o pendientes antes de que esta persona quede totalmente incapacitada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas tú o en tu experiencia qué fue lo que pasó? Bueno, la experiencia con el Alzheimer es que como es gradual, el diagnóstico se tiene a veces cuando ya es muy tarde, cuando ya no se pudo prever eso. Nosotros lo que hicimos en casa fue cuando ya vimos, ya mi mamá, mi hermana y yo supimos ya que era el Alzheimer, pues sacamos todas las chequeras de mi papá, sus tarjetas de crédito, nos dimos cuenta que estaba inscribiéndose a muchas cosas, estaba mandando muchos cheques, ya no firmaba siquiera bien, ya no sabía firmar, pero todavía estaba haciendo una serie de gastos y bueno, quien queda como su responsable legal ahí era mi mamá y era ella la que podía determinar en cuestiones médicas, por ejemplo, qué sí se hacía, qué no se hacía. Poco antes de morir mi papá, realmente él murió por una complicación del Alzheimer, que es una neumonía, porque dejan de poder tragar, se les va hacia los pulmones, que fue junto con, o se dio, un accidente que tuvieron, vehicular, y se rompió la pelvis, todo eso. Todas esas decisiones cayeron en mi mamá. Él no podía decidir ya nada sobre su salud. Okay. Retomando tu pregunta, nada más para ser muy puntuales, y se me hace una pregunta muy interesante, porque en todas las familias siempre está el tema del testamento, de los papeles y estos. Entonces, yo creo que sí debe de haber un momento, porque tú dices que es gradual, y el ejemplo que voy a poner lo digo con absoluto respeto general. De repente, cuando él empezaba, le hereda a la hija tal. Sí puede haber un tema que diga, no, ya estaba enfermo. O sea, como diciendo, ¿verdad que sí? O sea, no puede haber
Es que era gradual, no, ya estaba enfermo. O sea, ¿qué tan importante es que en el momento que se detecte, pues ir responsabilizando a los demás, ¿no? Yo creo que sí es importante y sobre todo en las familias que no son muy previsoras. En el caso de mis papás son súper previsores, así, bueno, en exceso, ¿no? Entonces ya estaba establecido todo, ¿no? Dejas poderes, ¿no? Propiedades, o sea, hay Todo, muchas cosas dentro de eso. todo. Y como ya estaba establecido ahí con ellos, y bueno, también como está la esposa o el esposo, por ley, por lo general, bueno, se pasa a la esposa o al esposo. Tal vez esto es un poco más, o puede suceder más con otras demencias que no son específicamente Alzheimer y que pueden venir por infartos cerebrales, pequeños infartos cerebrales, donde se pierde irrigación sanguínea y entonces pierden ciertas capacidades. Eso es un poco más repentino. Entonces, por decir, pasa en algunas ocasiones con las personas ancianas que las operan en una cirugía con anestesia y eso les puede provocar infartos cerebrales. ¿La microangiopatía? Ajá, exacto. Ok. Y entonces salen de la cirugía y son otra persona. Platícanos un poquito, Bárbara, porque la idea era mezclar un poquito la parte personal, ahora la parte psicológica. Platícanos un poquito de esos deterioros, pues, para poder entenderlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso del Alzheimer es gradual y la persona va perdiendo, además de la memoria, acaba perdiendo capacidades. Dejan de cognitivas. Y físicas, ¿no? También. Físicas también, hay un cierto caminado, no sé realmente por qué, pero caminan de cierta manera. Claro, más deterioro, pues dejan de controlar esfínteres, ya no pueden comer por esto mismo de que se les va hacia los pulmones el alimento. Eso ya es muy avanzado, muy avanzado. En nuestro caso, mi papá no llegó a eso, afortunadamente, pero bueno. Pero dejan, por ejemplo, de poder leer. Ya no pueden leer, ya no pueden hacer aritmética básica, ya se les olvida. O sea, ya no tienen capacidades mentales. Se dice mucho y sí ayuda. Una de las cosas que más le han recetado a las personas que tienen cualquier clase de demencia es ejercicio físico. El ejercicio físico se considera importantísimo para detener el deterioro. Hay medicamentos que detienen el deterioro. ¿Detienen o retrasan? Retrasan, sí. O sea, para que no se vaya tan rápido, lo van haciendo más lento, pero sí sigue habiendo deterioro. Y sobre todo cuando ya apenas está iniciando cualquier clase de demencia, se recomienda mucho que las personas ejerciten la mente, pero con actividades que no hacían regularmente. Por decir, mi papá le encantaba leer. Bueno, ahora vamos a ponerlo a hacer rompecabezas, que no era una actividad que él hacía frecuentemente. ¿Por qué? Porque está estimulando otras partes del cerebro para que pues ayuden a recuperar algo de las funciones que se están perdiendo. O sea, no es garantía, y lo digo porque sí conozco mucha gente que dice, no hombre, yo hago el sudoku todos los días, me gusta hacer el crucigrama, no es garantía. No, sí, bueno, sí ayuda mucho, mantiene las capacidades cognitivas en buen nivel, pero lo que más recomiendan es hacer cosas que no haces generalmente, para estimular las otras áreas del cerebro. Incluso pintar, me imagino, ¿no? Cualquier cosa que sea distinta a lo que tu cerebro ya está muy acostumbrado y muy ejercitado. Entonces, si no te gustaba mucho leer, bueno, ahora leer. Si no te gustaba hacer, no sé, bueno, en este caso era rompecabezas, bueno, ahora rompecabezas.
para ejercitar otras partes del cerebro. Incluso también las personas que no precisamente pensando en que vamos a llegar a un Alzheimer, deberíamos de tomar rutas diferentes a las que estás acostumbrado, agarrar cosas con la otra mano cuando siempre las tomas, es diestra, pues ahora con la zurda, o sea, ¿no? Empezar también a hacer ejercicios mentales, ¿no? Para mantener tus habilidades cognitivas funcionando, ¿no? Sí, definitivo. Es lo que dicen, bueno, aprende a tocar algún instrumento, aprende otro idioma, aprende alguna actividad física. Sí, definitivo, porque con la madurez, digamos, a partir de los 28 años más o menos, el cerebro ya se queda como, más o menos como está, como llegó, ¿no? Ya tiene las conexiones principales. Si nosotros nos dedicamos a hacer lo mismo durante muchos años, que es lo que hacemos en una profesión, están muy conectadas esas áreas. Pero si dejamos de hacer otras cosas, esas áreas se quedan pues, no muy conectadas. De ahí que sea recomendable ejercitar tanto lo que sí conocemos, pero lo que no hemos hecho mucho. Bárbara, tenemos otra pregunta, si te parece se la hacemos al doctor y la comentamos aquí. Doctor, ¿se da cuenta el paciente, se da cuenta que algo está mal? Bien, me has hecho una pregunta muy curiosa, incluso en los últimos años se han venido publicando una serie de factores que pueden llevar a la familia o llevar al paciente o llevar al médico que algo está pasando con el deterioro cognitivo del paciente. Generalmente el paciente nunca se va a dar cuenta de este problema. El paciente pierde la memoria y él no se está dando cuenta que está perdiendo la memoria. Pero específicamente cuando hablamos de Alzheimer, que es un gran grupo, que es la demencia degenerativa, muchas veces está imbricada con demencia vascular. E incluso ya en Europa hay reportes que la demencia vascular por el envejecimiento de la población ya casi representa el 40-50% de los grandes grupos de demencia. Y sí, generalmente, sobre todo pacientes que tienen factores de riesgo como es diabetes, como es hipertensión, como es colesterol, triglicéridos, que son factores de riesgo para la enfermedad vascular, estos pacientes notan que tienen algunos trastornos en la memoria y que ya hay algunas cosas que no recuerdan y que en determinados momentos se les olvida algo. Lo asocian a ansiedad, lo asocian a estados de estrés, pero sí es curioso porque ya la familia sí observa que esos pacientes están siendo reiterativos, repetitivos. Y esto es un signo de alarma para decirnos que algo va a pasar en ese paciente o que algo está sucediendo en su cerebro. Porque ese paciente en ese momento, en ese estadio, si hacemos los test que están estratificados para diagnosticar demencia, no hay una demencia como tal, las puntuaciones permanecen normales. Pero ese primer indicio de estar repetitivo, de estar reiterativo, de decir las cosas varias veces y el paciente que hay diciendo que algunas cosas se le olviden, es el momento para diagnosticar la microangiopatía vascular o la enfermedad de pequeños vasos. Que si la tratamos y la detectamos a tiempo, evitamos que ese paciente a la larga haya un deterioro cognitivo o no haya una demencia. O sea, quiero entender que por un lado en el Alzheimer no se dan cuenta y en otro tipo de trastornos sí se están dando cuenta. O sea, sobre todo cuando hay un problema cardiovascular, empiezan a darse cuenta que son reiterativos, que pierden, que olvidan, que no necesariamente, como decías, no necesariamente tiene que ser un problema de un trastorno, pero es una alerta, pudiéramos decirlo, ¿no? ¿Sí? Sí. Es una alerta. Ok, otra pregunta que tengo aquí, dice, bueno, un comentario que le ponen, dice, lo que dice el doctor, ¿qué recomienda para hacer para que lo detecten a tiempo? Comentabas hace rato de que sí hay un examen para detectar Alzheimer. Sí hay exámenes para detectarlo y también para muchas familias es importante saber si es el genético, porque el genético es altamente probable, altísima probabilidad de que se va a heredar. Existen, me parece, no recuerdo bien, pero son 4 tipos de Alzheimer. La mayoría de la población tiene un Alzheimer
que todos tenemos la misma probabilidad de adquirirlo. El genético es el que sí incrementa la probabilidad. Y eso lo vemos incluso en las familias, ¿no? Si tenemos una familia donde hay más de un familiar que ha tenido Alzheimer, la detección genética sí es importante, porque ahí lo que se puede hacer es, no se va a evitar, por lo menos hasta ahorita no se ha podido, pero sí se puede planificar. Sí se puede planificar qué voy a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con papá o mamá que tiene este problema. La situación con este tipo de demencias es que pues nadie está preparado. ¿Cuál es el estudio? Sí. ¿Cómo se llama el estudio? No te sé decir bien. Es un estudio genético. A mi papá sí le hicieron un estudio genético porque en Estados Unidos se lo hicieron. En Estados Unidos. Ajá. ¿Es esto de la resonancia, por ejemplo, pudiera ser una resonancia magnética? Una resonancia magnética va a mostrar áreas donde hay deterioro. Me imagino que también alguna otra clase de exámenes. También les hacen exámenes de preguntas, sangre, ¿no? escritos, para saber. Es toda una batería de exámenes, ¿no? Para Y ahí detectarlo se bien. puede ir viendo. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos. No se vayan, la verdad es que el programa está muy bueno. Me brinca mucho lo que dices, ¿no? O sea, todos tenemos boleto y sí, genéticamente puede haber alguien que se lo saque. Cierro con una pregunta. ¿En tu familia, tu papá fue el primero? Sí. Ok. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Decir genético y le brinca hasta el papá. Entonces, ¿qué pasó con los anteriores? Digo, evidentemente, cuando la gente es muy mayor, luego no sabemos qué pasa. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Bueno, pues aquí estamos de regreso y quiero puntualizar algunas cosas. Punto número 1, el Alzheimer, todos podemos tenerlo. Y esto es como el cáncer, esto es como la diabetes, finalmente se nos puede activar. Punto número 2, entendí que en el caso de tu papá, con los estudios que le hacen, no es genético, no fue genético. Así es. Okay. Esto es muy importante porque hay gente que como que sí le saca, ¿no? O sea, no es bonito enterarse. Vamos con una pregunta al doctor, en este caso con la última pregunta al doctor. Pongo acá un segundito. Doctor, ¿podría decirnos las principales diferencias entre el Alzheimer y lo que le llamamos demencia senil? Mira, cuando hablamos de grupos de demencia, normalmente hablamos del Alzheimer, que es la demencia generativa. Degenerativa, una enfermedad para la cual hay muy poco que hacer. Generalmente aquí el paciente pierde la memoria, empieza con un deterioro progresivo desde los 50, 60 años, un deterioro progresivo que a la larga lleva a un encamamiento y generalmente no solo el deterioro progresivo, sino que se incorporan manifestaciones psicopatológicas, ¿no? Alteraciones de conducta y alteraciones que aparecen en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de demencia senil, es una demencia por envejecimiento. Generalmente esta demencia senil aparece por encima de los 70 años, no se ve inicialmente. Es
una demencia asociada generalmente a la arteriosclerosis cerebral o al problema de la vasculatura de oxigenación del cerebro. Aquí, en cambio, lo primero que empieza a aparecer son los trastornos de conducta. Pues si se ven primero los trastornos de conducta y posteriormente aparece el deterioro cognitivo. Incluso es curioso porque en este grupo de pacientes hay momentos que están muy lúcidos y días que están un poco, que la familia dice, hay días que está perdido y al otro día se levanta y se lo recuerda todo. Es precisamente esta fluctuación la que me habla de demencia vascular. Pero en realidad estos pequeños cambios se empiezan a ver a partir de los 60 años, sobre todo cuando hay factores de riesgo. Y por eso es que este es un tipo de demencia que vale la pena diagnosticarla a tiempo para poderla tratar a tiempo y tratar de evitar que el paciente me haga el deterioro neurológico. Gracias, doctor. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque habla el doctor de que la demencia senil sí o sí es un tema que se presenta con la edad. Porque la gente luego, demencia senil y luego sí está ese tema de Alzheimer, ¿no? El Alzheimer te puede venir a los 50 años, te puede venir a los 60 y la demencia senil es, pues, eso es lo que marca principalmente la diferencia. ¿Alguna pregunta, Lau? Pues más que pregunta, quisiera, Bárbara, que nos dieras tu recomendación para aquellas personas que tienen hoy o que están viviendo hoy con un familiar que padece esta enfermedad. ¿Qué les recomiendas? Pues bueno, lo más importante, lo más importante que les digo yo incluso a mis pacientes es, primero vas tú, primero tienes que cuidarte tú. Tú no puedes cuidar a alguien si tú no estás bien. Se necesita buscar ayuda. A veces el que está sano en la pareja se siente culpable de por qué ya no me gusta mi pareja, por qué me desespera, por qué me enoja, porque ya no quiero estar con él, pero al mismo tiempo, claro, están viviendo la pérdida, ya no es su pareja, ya no es con quien han vivido tantos años. Entonces tienen que tener paciencia consigo mismos y buscar ayuda. Buscar ayuda, no pueden hacer todo. Digo, aquí en el caso de mis papás, se llevaban 5 años. Entonces, mi papá murió a los 92. Mi mamá tenía 87. Era una viejita cuidando a un viejito, ¿no? Gracias a Dios tenía la capacidad, pero no quería que alguien le ayudara. Como que ella sentía que tenía ella que hacer todo. No tienen que hacer todo. No tienen que hacer todo. Se tienen que cuidar. El cuidador se tiene que cuidar. Ok. Pues yo creo que algo muy importante que dices y que me quedó grabado y lo digo con absoluto respeto. Vemos de repente que cuando alguien empieza a perder el sentido, cuando alguien empieza a perder, cuando vemos que se le está cayendo la cuchara, cuando vemos que se le olvidó, cuando vemos que se le entender que esa persona se le está desconectando. No es ni humillar, ni, a ver, papá, no, tenemos que entender. Es un tema muy difícil. Sí. Muy difícil, porque finalmente ya no está la persona que era, ¿no? Ya no está la persona que era. Bueno, pues muchísimas gracias, Bárbara. Gracias. Quiero agradecer al doctor. Tenemos una invitación pendiente con él. Vamos a coordinar porque creo que el tema da para mucho y creo que son muchos trastornos que también se tienen que ayudar. Por lo pronto, un respeto a la gente que lo padece, algo con lo que quiera cerrar. Y a la gente que lo cuida, ¿no? Sí. No, Alfonso, realmente darle las gracias a Bárbara por toda esta información y la confianza de compartirnos tu experiencia, Bárbara. Muchas gracias. Bueno, pues cierro con una frase que le atribuyen a Buda: los buenos pensamientos generan buenas acciones. Luces del Siglo presentó Ámate bonito.